Todo comenzó en un día soleado en la Ciudad de México. Yo, Lucía, estaba disfrutando de una caminata por el parque con mi esposo, Pablo. Nos reíamos y platicábamos sobre tonterías. Pablo, como siempre, estaba encantador con su sonrisa de oreja a oreja. Mi mejor amiga, Mariana, también estaba con nosotros. Nos conocíamos desde la secundaria y éramos inseparables. Mariana siempre ha sido la más divertida del grupo, siempre con una ocurrencia o un comentario que nos hacía reír a todos. Ese día, mientras caminábamos bajo el sol brillante, decidimos parar un rato para comprar unos helados en un carrito que siempre se para cerca de la entrada del parque. Pablo escogió uno de chocolate, yo uno de vainilla y Mariana se decidió por uno de fresa, su favorito desde que éramos niños. Nos sentamos en una banca cerca del lago del parque, mirando a los patos nadar tranquilamente. El lugar estaba lleno de familias disfrutando del día y niños corriendo por todos lados. Después de un rato, decidimos dar otra vuelta por el parque. Nos topamos con un grupo de músicos tocando guitarra y cantando. Nos quedamos ahí parados escuchando un par de canciones. La música era suave y agradable, perfecta para un día como ese. Después de un rato, continuamos nuestro paseo, charlando sobre nuestros planes para los próximos días. Pablo tenía que trabajar, pero Mariana y yo planeábamos ir de compras el próximo fin de semana. Mientras caminábamos, nos encontramos con Jorge, un amigo del trabajo de Pablo. Jorge estaba con su esposa Claudia y su pequeño hijo Mateo. Nos detuvimos a platicar un poco con ellos. Claudia nos contó que habían venido al parque para que Mateo pudiera jugar un poco al aire libre. Jorge bromeó sobre cómo era casi imposible mantener al pequeño quieto en casa. Todos reímos y compartimos historias similares de nuestros conocidos o de cuando éramos niños. Después de despedirnos de Jorge y su familia, seguimos caminando y nos dirigimos hacia la parte del parque donde venden artesanías y otros pequeños objetos hechos a mano. Mariana estaba interesada en comprar unos aretes nuevos y yo simplemente disfrutaba mirar todas las cosas bonitas. Había puestos de todo, desde joyería hasta ropa y decoraciones para el hogar. Mariana finalmente encontró unos aretes de turquesa que le encantaron y los compró. Ya era cerca de mediodía y el sol estaba en su punto más alto, así que decidimos buscar un lugar donde comer algo. Cerca del parque hay una pequeña fonda que sirve unos tacos de guisado que son realmente deliciosos. Nos dirigimos hacia allá y, por suerte, encontramos una mesa disponible. Ordenamos unos tacos de chicharrón en salsa verde para Pablo, de rajas con crema para Mariana y yo me decidí por unos de cochinita pibil. También pedimos unas aguas frescas de limón para refrescarnos. Mientras comíamos, hablábamos de todo un poco. Pablo nos contó algunas historias de su trabajo, y Mariana hablaba sobre un curso de fotografía que quería empezar. Yo simplemente disfrutaba escucharlos y compartir ese momento con ellos. Siempre he pensado que son esos pequeños momentos los que realmente hacen la vida especial. Después de comer, nos quedamos un rato más platicando y disfrutando de la sombra que nos ofrecía el techo de la fonda. Pero pronto decidimos que era hora de regresar a casa. Nos levantamos, pagamos la cuenta y caminamos de vuelta hacia nuestro auto que estaba estacionado cerca del parque. Mientras caminábamos, Mariana sacó su celular y comenzó a mostrarnos fotos de su sobrino que había nacido hace apenas un mes. Las fotos eran realmente tiernas y no podíamos dejar de comentar lo rápido que crecen los niños. Finalmente, llegamos al auto y nos despedimos de Mariana. Ella se fue en su coche y nosotros en el nuestro. Durante el camino a casa, Pablo y yo comentábamos lo bien que la habíamos pasado y cómo deberíamos hacer cosas como estas más seguido. Ese día en el parque había sido realmente relajante y divertido, una perfecta distracción de nuestras rutinas diarias. Sin embargo, lo que no sabíamos en ese momento era que los días que seguían traerían consigo una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Pero eso ya es parte de otra historia. En medio de nuestra charla animada, mientras estaba distraída viendo un anuncio de casas en una de las grandes vallas publicitarias que bordeaban el parque, ocurrió lo inesperado. Sin darme cuenta, tropecé con una raíz prominente de uno de los grandes árboles del parque y ¡pum! Caí al suelo con un golpe sordo. La caída me tomó completamente por sorpresa.
Sentí un dolor agudo en mi pierna y supe al instante que algo no estaba bien. Pablo y Mariana, que caminaban a unos pasos delante de mí, se dieron la vuelta en pánico al escuchar el ruido y corrieron hacia mí. Apenas podía procesar lo que había sucedido mientras trataban de ayudarme a levantarme, pero el dolor era demasiado intenso. Con mucho cuidado, entre Pablo y Mariana me ayudaron a llegar hasta el coche, que por suerte no estaba muy lejos de donde me había caído. Durante todo el trayecto hasta el hospital, trataba de mantenerme calmada y no pensar demasiado en el dolor. Observaba las calles y las personas que pasaban, tratando de distraer mi mente del dolor que sentía en la pierna. Al llegar al hospital, fuimos directamente al área de urgencias. Me llevaron en una silla de ruedas desde la entrada hasta la sala de espera, donde un montón de personas ya esperaban ser atendidas. El hospital estaba lleno, como suele estar en un fin de semana. Todo a mi alrededor parecía moverse a una velocidad frenética, mientras yo solo podía sentarme allí, esperando a que me llamaran. Después de un tiempo que pareció una eternidad, finalmente un médico me atendió. Me hicieron una serie de preguntas sobre cómo había sido la caída y luego procedieron a examinar mi pierna. Decidieron hacer una radiografía para ver si había algún hueso roto. Me llevaron a otra sala para la radiografía, y todo el tiempo, trataba de mantenerme lo más tranquila posible, a pesar de que el dolor seguía siendo bastante intenso. Cuando regresé a la sala de examen, el médico volvió con los resultados de la radiografía. Afortunadamente, no había huesos rotos, pero sí una torcedura severa y posiblemente algunos ligamentos afectados. Me recetaron medicamentos para el dolor y me pusieron una férula para inmovilizar la pierna. El médico explicó que necesitaría reposo y posiblemente algunas sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad completa. Pablo estuvo conmigo todo el tiempo, asegurándose de que estuviera cómoda y de que entendiera las indicaciones del médico. Una vez que terminaron con todos los procedimientos y me dieron el alta, Pablo me ayudó a volver al coche. Mariana había ido a buscar el coche para que no tuviéramos que caminar mucho. El camino de regreso a casa fue tranquilo. Pablo condujo despacio para evitar cualquier bache que pudiera causarme más dolor. A pesar de la situación, me sentía agradecida por tenerlos a ambos a mi lado en un momento como ese. No dejaba de pensar en lo repentino que había sido todo y en cómo un simple paseo se había convertido en una visita al hospital. Una vez en casa, Pablo preparó todo para que pudiera estar lo más cómoda posible. Colocó almohadas en el sofá para que pudiera elevar la pierna y trajo mantas para que no tuviera frío. Mariana, por su parte, se encargó de ir a la farmacia a buscar los medicamentos que me habían recetado. Los días siguientes fueron un poco complicados. Me costaba moverme y dependía mucho de Pablo y Mariana para casi todo. El dolor iba disminuyendo gradualmente con los medicamentos, pero la movilidad aún estaba muy limitada. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, viendo televisión o leyendo, y cada día, Pablo o Mariana se turnaban para ayudarme con la rehabilitación en casa, siguiendo las instrucciones que nos había dado el médico. A medida que los días pasaban, empecé a recuperar lentamente la movilidad, aunque sabía que aún me quedaba un largo camino por recorrer. No sabía entonces que este incidente sería solo el principio de una serie de eventos inusuales y desafiantes que estaban por venir en las próximas semanas. Pero como siempre, lo enfrentaríamos juntos, como lo habíamos hecho hasta ahora. Los doctores confirmaron lo que temía, me había roto la pierna. Me pusieron un yeso y me dijeron que tendría que estar en reposo durante al menos 2 semanas. No podía creerlo. 2 semanas sin poder moverme, sin poder ir a trabajar y sin poder hacer las actividades que tanto frecuentaba y me gustaba hacer. Pablo y Mariana me llevaron a mi casa y me prometieron cuidarme, pero no sabía lo que estaba por venir. Estas 2 semanas de reposo forzado significaban que tendría que adaptarme a una vida muy diferente, al menos temporalmente. El primer día después del accidente, Pablo y Mariana organizaron todo en casa para que pudiera moverme lo menos posible. Colocaron mi cama en el salón para evitar que tuviera que subir y bajar escaleras. Cerca de la cama pusieron una mesita donde podía tener todo lo necesario: agua, medicinas, mi celular, y algunos libros. Pasar todo el día en cama no era algo a lo que estaba acostumbrada. Siempre he sido muy activa, siempre haciendo algo, ya sea en el trabajo o en casa, saliendo a correr por las mañanas o yendo al cine con amigos por las noches. De repente,
Me encontraba mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa y observando cómo cambiaba la luz a través de las ventanas a lo largo del día. Pablo tuvo que ajustar su horario de trabajo para poder pasar más tiempo en casa y ayudarme. Mariana, por su parte, venía todos los días por la tarde después de su trabajo y se quedaba hasta que Pablo llegaba. Su compañía me hacía las tardes menos largas y un poco más llevaderas. El tiempo pasaba de manera extraña cuando uno está en reposo forzado. Los días se mezclaban unos con otros, y lo único que marcaba la diferencia entre ellos eran las visitas del médico para revisar mi progreso, y los pequeños logros que cada día conseguía, como lograr sentarme sin ayuda o manejar mejor las muletas que me habían dado para moverme por pequeños espacios. Además de los aspectos físicos de mi recuperación, estar tanto tiempo sin hacer nada me daba mucho tiempo para pensar. Pensaba en cómo mi vida había cambiado de un momento a otro por un simple tropiezo. Reflexionaba sobre la importancia de la salud y cómo a menudo la damos por sentado hasta que algo malo sucede. Cada día, trataba de encontrar algo que hacer para mantener mi mente ocupada. Empecé a leer más de lo que había leído en meses. Libros que había comprado y que habían estado acumulando polvo en la estantería ahora eran mis compañeros diarios. También me dediqué a ver series y películas, algo que no solía hacer mucho antes del accidente. Descubrí series de las que todo el mundo hablaba y nunca había tenido tiempo de ver. A medida que los días pasaban, empezaba a notar una pequeña mejora en mi movilidad. El dolor era menos intenso y podía apoyar un poco más el pie en el suelo. Aunque sabía que todavía me quedaba mucho camino por recorrer, estos pequeños progresos me daban esperanza y me animaban a seguir adelante con el tratamiento y las indicaciones del médico. Sin embargo, estar tanto tiempo en casa también tenía sus desventajas. Empezaba a sentirme un poco aislada del resto del mundo. Aunque Pablo y Mariana hacían todo lo posible por estar conmigo y hacerme sentir acompañada, no era lo mismo que estar activa y poder salir cuando quisiera. Además, el estar tan dependiente de los demás para casi todo me hacía sentir un poco inútil en ocasiones. Siempre me había considerado una persona bastante independiente y capaz de manejar mis propios asuntos. Ahora, necesitaba ayuda incluso para las tareas más simples, como bañarme o preparar una comida. A medida que la segunda semana de reposo llegaba a su fin, el médico me visitó para una nueva evaluación. Aunque aún no podía dejar el yeso, me dijo que la pierna estaba sanando bien y que pronto podría empezar con fisioterapia para fortalecer la pierna y recuperar completamente la movilidad. Mientras tanto, seguía adaptándome a esta nueva realidad temporal, esperando el día en que podría volver a caminar sin ayuda y retomar mi vida normal. Sin embargo, lo que no esperaba era que el verdadero desafío aún estaba por venir, algo que cambiaría aún más mi perspectiva y me enfrentaría a situaciones que nunca había imaginado. Pero eso, como siempre, sería parte de lo que estaba por descubrir en los días siguientes. Los primeros días de reposo fueron difíciles. Me sentía inútil y frustrada. Pero lo que no esperaba era descubrir que Mariana y Pablo no solo se estaban ocupando de mí, sino que también pasaban mucho tiempo juntos cuando yo no podía moverme. Al principio, pensé que era solo amistad, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba pasando entre ellos. Pues la tensión se le notaba demasiado y salían muchas veces del cuadro de donde yo estaba, solamente por casualidad. Las primeras señales eran sutiles. Por ejemplo, notaba que Pablo y Mariana intercambiaban miradas que parecían esconder algo más que simple preocupación por mi estado. También empezaron a hacer cosas juntos, como ir a comprar medicinas o alimentos, y sus salidas eran más largas de lo que consideraba necesario. Al principio, intenté convencerme de que estaba siendo paranoica, que el aburrimiento y el aislamiento me estaban jugando malas pasadas y que mis amigos solo estaban tratando de darme espacio para descansar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, mi intuición me decía que no todo estaba bien. Empecé a observar más de cerca sus comportamientos. Mariana, quien siempre había sido muy abierta y conversadora conmigo, comenzó a mostrarse evasiva. Si yo preguntaba cómo les había ido en alguna de sus salidas, ella daba respuestas vagas y cambiaba rápidamente de tema. Pablo, por otro lado, también había cambiado. Estaba más callado de lo normal y, a menudo, lo encontraba murmurando en su teléfono o enviando mensajes cuando creía que no lo estaba mirando. A veces, cuando entraba en una habitación,
Cortaba rápidamente la comunicación y empezaba a actuar de manera nerviosa. Mis sospechas crecieron cuando un día, al necesitar mi teléfono que había dejado en la sala, me di cuenta de que estaba debajo de un cojín. Al tomarlo, vi que había una notificación de un mensaje de texto en la pantalla de Pablo, que no se había borrado completamente. No pude ver el contenido del mensaje, pero era evidente que no era algo que él quisiera que yo viera. La situación me estaba consumiendo por dentro. No solo tenía que lidiar con el dolor físico y la recuperación de mi pierna, sino que ahora también enfrentaba la angustia emocional de sospechar que mi esposo y mi mejor amiga estaban teniendo una relación a mis espaldas. El hecho de estar prácticamente confinada a una cama y dependiente de ambos para casi todo hacía que me sintiera aún más vulnerable y traicionada. Cada día, mientras Pablo y Mariana seguían con sus rutinas, yo permanecía en casa, intentando reunir la fuerza y el coraje para enfrentar la situación. Sabía que tenía que hablar con Pablo, enfrentar a Mariana, pero la idea de confirmar mis sospechas me aterraba. No quería creer que las dos personas más importantes para mí pudieran hacerme algo así. Pasaron las semanas, y con cada día que pasaba, mi resolución de aclarar las cosas crecía. No podía permitir que la situación continuara así, sin saber con certeza qué estaba sucediendo. La incertidumbre y el dolor emocional estaban empezando a afectar mi recuperación física, y sabía que no podía permitir que eso sucediera. Eventualmente, llegó el día en que decidí que era hora de afrontar la realidad, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Estaba determinada a recuperar mi independencia, no solo física sino también emocional. Mi plan era simple: una vez que pudiera caminar, aunque fuera con muletas, confrontaría a Pablo y a Mariana. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios, ver sus reacciones y entender por qué, si mis sospechas eran ciertas, habían decidido traicionarme de esa manera. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que nunca hubiera esperado. Algo que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos y revelaría verdades que estaban ocultas mucho más allá de lo que mis sospechas iniciales podían haber imaginado. Pero esa parte de la historia aún tendría que esperar un poco más, mientras yo reunía la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Después de una semana de reposo, decidí investigar un poco. Fingí estar dormida una tarde cuando Pablo y Mariana estaban en casa. Escuché su risa nerviosa y susurros. Entonces, me levanté con un poco de fuerza para asomarme por la puerta que estaba entreabierta. Entonces ahí fue cuando los vi besándose. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi mejor amiga y mi esposo me habían traicionado. La escena ante mis ojos fue como un golpe directo al estómago. No podía moverme, no podía pensar. Todo mi mundo parecía derrumbarse en ese preciso momento. Ver a Pablo y a Mariana juntos de esa manera, en nuestra propia casa, era más de lo que podía soportar. El dolor emocional era tan agudo como el físico que había sentido el día de mi caída. Sin embargo, logré contener cualquier muestra de emoción y me retiré silenciosamente antes de que notaran mi presencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía traicionada, herida y, sobre todo, increíblemente sola. Pablo y Mariana continuaban actuando como si nada hubiera pasado, sin saber que yo conocía su secreto. Decidí mantener lo que sabía para mí misma mientras pensaba cómo enfrentar la situación. Sabía que necesitaba confrontarlos, pero también sabía que debía hacerlo de manera que pudiera mantener la compostura y obtener las respuestas que necesitaba sin desmoronarme. Mientras tanto, continuaba con mi recuperación física. Los médicos me dijeron que mi pierna estaba sanando bien y que pronto podría comenzar con terapia física para recuperar la movilidad completa. La noticia debería haberme alegrado, pero la tristeza y la traición que sentía hacían que cualquier noticia positiva perdiera su brillo. Aún así, me esforcé por seguir las instrucciones del médico, sabiendo que recuperar mi independencia física era el primer paso para manejar todo lo demás en mi vida. Observaba a Pablo y a Mariana, analizando cada gesto, cada mirada y cada interacción. Quería entender cómo había llegado a esto, cómo las dos personas que más quería y en quienes más confiaba me habían hecho esto. No era solo la traición lo que me dolía, sino también el engaño prolongado, el hecho de que habían continuado con sus vidas como si nada mientras yo lidiaba con el dolor y la incapacidad. Decidí que era momento de actuar. Una tarde, cuando sabía que Pablo estaría en casa y Mariana vendría a visitar,
preparé el escenario para enfrentarlos. Aseguré de tener todo lo que necesitaba a mi lado para no tener que levantarme. Quería que cuando llegara el momento, pudiera manejar la situación con la mayor dignidad posible. Finalmente, llegó el día. Pablo llegó del trabajo y Mariana entró poco después. Pude escuchar sus voces en el pasillo, risas suaves y comentarios en voz baja. Esperé unos minutos antes de llamar a Pablo al salón, donde yo estaba. Cuando entró, su expresión cambió inmediatamente al ver mi rostro serio. Sabía que algo estaba por suceder. Sin embargo, en ese momento, cuando estaba a punto de confrontar la situación, el timbre sonó. Era el servicio de entrega con un paquete que no esperaba, una distracción inoportuna en un momento crítico. Pablo se ofreció a atender la puerta, dándome unos minutos más para reunir mis pensamientos. Esta interrupción inesperada me dio un breve respiro, un momento para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que lo que siguiera cambiaría nuestras vidas para siempre. A pesar del dolor y la traición, una parte de mí todavía no quería creer que todo lo que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con la mentira. Preparada para lo que venía, tomé una profunda respiración y me preparé para enfrentar lo que debía hacerse, listo para revelar lo que sabía y enfrentar las consecuencias de esas revelaciones. Sin embargo, el curso de los eventos estaba a punto de tomar otro giro, uno que nunca hubiera anticipado, poniendo todo lo que pensaba y sentía en una nueva perspectiva. Pero eso, por supuesto, tendría que esperar a que se resolvieran primero las cuestiones inmediatas frente a mí. No confronté a Pablo y Mariana en ese momento. Esperé hasta que me recuperé lo suficiente como para enfrentarlos. Cuando finalmente me sentí con la fuerza y la movilidad necesarias, decidí que era hora de hacer frente a la situación que había estado corroendo mi paz interior durante semanas. Les dije lo que había visto y cómo me sentía traicionada. Ellos intentaron disculparse, pero ya era demasiado tarde para palabras o excusas. La confianza que había depositado en ellos se había roto irremediablemente, y no había vuelta atrás. Decidí terminar tanto mi amistad con Mariana como mi matrimonio con Pablo. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero sabía que no podía seguir adelante con personas que no valoraban mi confianza ni respetaban los lazos que nos unían. El proceso de despedida de Mariana fue corto y amargo. Había sido mi mejor amiga desde la secundaria, la persona con la que compartí innumerables momentos felices y desafiantes. Pero su traición me mostró un lado de ella que no podía reconciliar con la imagen que tenía de la amiga que pensé conocer. No hubo gritos ni grandes escenas, solo un silencio pesado y una despedida fría que selló el fin de años de amistad. Con Pablo, la situación fue aún más complicada. Terminar un matrimonio implica más que solo confrontar una traición. Implicaba desenredar una vida compartida, enfrentar la realidad de la separación y todo lo que conlleva. Sin embargo, a pesar del dolor y la incertidumbre sobre mi futuro, me mantuve firme en mi decisión. Los procedimientos legales para el divorcio comenzaron poco después, y cada paso que daba hacia mi independencia me recordaba que estaba tomando la decisión correcta. Después de resolver lo más urgente, decidí que necesitaba un cambio de ambiente. No podía quedarme en la ciudad que me traía tantos recuerdos de Pablo y Mariana, de lo que pensé que era mi vida feliz. Así que tomé la decisión de irme a vivir con mi tía lejana pero querida, quien vivía en otra ciudad. Ella siempre había sido una figura de apoyo en mi vida, y sabía que estar con ella me daría la paz y el espacio que necesitaba para curar y empezar de nuevo. Mi tía vivía en una pequeña ciudad a unas horas de donde yo estaba. El cambio de ambiente fue inmediato y refrescante. La ciudad era tranquila y la gente amable, un contraste bienvenido después del tumulto emocional que había vivido. Mi tía me acogió con los brazos abiertos, proporcionándome no solo un hogar sino también el consuelo y la comprensión que tanto necesitaba en ese momento. Adaptarse a una nueva vida no fue fácil. Los primeros días en la ciudad estuve explorando los alrededores, caminando por las calles empedradas y visitando pequeños cafés y tiendas. Cada paso que daba en esa nueva ciudad me hacía sentir un poco más ligera, un poco más lejos del dolor y más cerca de algo nuevo y esperanzador. Empecé a establecer una nueva rutina, encontrando consuelo en las pequeñas cosas como el café matutino en el balcón de mi tía, viendo el amanecer, o las tardes de lectura en el pequeño jardín trasero.
La compañía de mi tía era un bálsamo para mi alma herida. Ella nunca intentó llenar el silencio con palabras innecesarias, pero su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola en este nuevo capítulo de mi vida. Sin embargo, a pesar del apoyo de mi tía y el nuevo entorno, los recuerdos de lo que había pasado seguían visitándome en los momentos más inesperados. A veces, mientras miraba a través de la ventana de mi nuevo dormitorio, las imágenes de Pablo y Mariana juntos volvían a mi mente, provocando una mezcla de ira y tristeza. Sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo y, a veces, solitario. Pero estaba determinada a reconstruir mi vida, pieza por pieza, día tras día. Con cada nuevo amanecer, me sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de mirar hacia adelante en lugar de atrás. Aunque el futuro aún era incierto, estaba aprendiendo a abrazar esa incertidumbre, sabiendo que cada paso que daba era un paso hacia una vida que yo elegía, libre de traición y llena de posibilidades. Pero lo que aún no sabía era que mi estancia en esta nueva ciudad traería consigo nuevos desafíos y revelaciones, abriendo aún más el camino hacia un futuro que nunca podría haber imaginado.